Bien, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos corresponde la sesión número 4 del curso vamos a ver pues qué temas corresponden a esta unidad. Recuerden que las actividades que estén pendientes, pues realizarlas. Ya casi terminamos con la sesión, entonces con el curso esta semana. Entonces, pues hay que tener en cuenta adelantar las actividades antes de finalizar. Si desean de pronto realizar algún otro intento para subir alguna nota, por favor me indican y yo les habilito un intento adicional en cada una de las evaluaciones en las que de pronto quieran subir la nota o colocar algo más. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la unidad número 4. Esta unidad número 4 se llama ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. En este caso, pues varias operaciones que ya se realizan sobre datos. ¿Bien? Ya aquí tenemos datos o nos van a suministrar datos y pues vamos a realizar esas operaciones. ¿Listos? Bueno. Recuerden que la unidad número 4 tiene su guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje pues es la que ustedes van a manejar, donde nos cuenta qué es lo que se hace en la unidad. Los temas que estábamos viendo que es ordenamiento, autofiltro, subtotales y formato condicional. En la fundamentación recuerden que están los documentos de estudio para las evaluaciones. En este caso el primero que aparece ahí, por ejemplo, se llama ordenamiento de datos. Y hay otros que pues también nos sirven que se llama autofiltros, esquemas y subtotales. También hay videos para ver operaciones, cómo se realizan esos procedimientos sobre datos, para que los tengan en cuenta. Y para practicar tenemos la unidad de apropiación donde podemos descargar el taller y realizar pues las actividades que correspondan pues a la unidad, donde vemos pues los temas que están mencionando. Al final recuerden que está la evaluación y pues la evaluación es la que en este caso nos va a suministrar la nota. Y esa nota pues toca tenerla en cuenta para aprobar. Recuerden que la nota básicamente es como mínimo un 3 o un 60% para aprobar esa unidad. Y por supuesto al final se promedia y se saca el 60% de las notas. Pues no tiene ningún problema, llega a su certificado. Y pues lo adquiere. ¿Listos? En este caso, voy a acelerar aquí un momentico, ya les voy a mostrar el taller. Ese es el taller que nosotros tenemos. Se llama, bueno, tiene una hoja que se llama insumos. Esos insumos son los datos que nos van a suministrar. Entonces, en este caso no tenemos que hacer llenado de información. Básicamente la información nos la muestran y nosotros lo que tenemos que hacer es manipular esa información dependiendo de lo que queramos extraer de ella o cómo lo queramos mostrar con varios procedimientos que ya les voy a contar. En este caso, estos puntos son puntos que se pueden realizar, ¿sí? También aquí entre paréntesis hay algunos procedimientos mencionados. En este caso nos menciona que primero pues manejamos en estos puntos el formato condicional, ¿sí? Y entonces pues vamos a iniciar con ese formato condicional. Me voy a pasar a los puntos, al insumo, básicamente, para mostrarles pues que esta es la información que nos están suministrando. Entonces, viendo la información, uno por lo general lo que hace es tratar de entender pues qué tiene. Casi siempre uno mira pues los encabezados para darse cuenta pues qué es lo que tiene y tratar de mirar pues qué información va a contener ese archivo, más o menos de qué trata. Bueno, si esa es nuestra empresa, pues perfectamente lo vamos a entender. Si no, pues nos toca sentarnos un poquito a mirar pues qué es lo que tiene. En este caso tenemos unos artículos de una papelería y hay unos elementos adicionales que son los valores de esos artículos, las cantidades que se compran, a quién se le compran, ¿sí?
y los transportes de esos artículos de esos proveedores, ¿sí? A distintas ciudades y por distintas empresas de transporte. Entonces, esta información es la que nos cuenta aquí, como los envíos que nos están haciendo de determinado producto. Bueno, como vamos a trabajar o vamos a hacer varios ejercicios, entonces voy a sacarle una copia a insumos. Clic derecho, mover o copiar. Y le voy a decir que vamos a sacar una copia a insumos. En este caso voy a hacer primero el formato condicional, entonces le voy a colocar aquí cambiar nombre. Y le voy a colocar aquí formato condicional. Bien. Y aquí hacemos el formato condicional. Bien, en este caso, refiriéndonos al formato, recuerden que cada uno de los elementos del formato pues se puede manipular de forma individual. Por ejemplo, todos los elementos que están aquí en el grupo fuente o alineación o en el grupo número que están en la parte superior, esos elementos pues se pueden configurar en cada una de las celdas, ¿sí? Entonces, esos son los que vamos a utilizar básicamente. Dale un segundo, activamos aquí la herramienta de Zoom. Listo. Y recuerden que esas herramientas, pues en algún momento se pueden configurar, se pueden hacer configuraciones por celda, se puede, una cosa muy útil que es resaltar, por ejemplo, la información que queremos ver, ¿sí? Y para eso, pues esa información debería cumplir con alguna condición. En el momento que cumpla una condición, entonces lo que vamos a hacer es manipular las características y cambiarla o resaltarla si es necesario para que sea más visible ese tipo de información. Entonces, es crear un formato, en este caso, un formato condicional, para que nos resalte esa información. Bien. Esa opción que ustedes ven ahí seleccionada es el formato condicional y es el que vamos a utilizar ahorita para, pues para crear algo que se llama una regla. Y en esa regla, pues vamos a decir qué es lo que queremos que nos resalte. Entonces, se van a dar cuenta que básicamente lo que hacemos con esta información es resaltar mediante una regla algún dato que queremos ver un poco más fácil. Ahí como está, pues no es tan fácil ver la información, son muchas columnas, está eh, con un fondo blanco, está todo escrito de la misma forma, el mismo tamaño, de pronto alineado al mismo lado. Bueno, es un poquito difícil entender la información y más cuando empieza a aumentar el volumen de información. Entonces, resaltarla con el formato condicional, pues es una de las cosas que podemos hacer para llegar a esos datos que queremos observar. Bien. Bien, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con cualquiera de estas columnas, no importa. Vamos a utilizar las primeras reglas que dice reglas para resaltar celdas. Esas son las primeras reglas que están configuradas y podemos utilizar cualquiera de esas reglas que ya están configuradas, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer. Si observan en las reglas que están en la parte derecha, nos habla de es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene. También nos habla de una fecha y de valores duplicados. Entonces, podríamos resaltar esos elementos, ¿sí? Que nos está mostrando ahí. Por ejemplo, utilicemos es mayor que, ¿sí? Que se podría aplicar a números. Entonces, podríamos utilizar una columna de números. Por ejemplo, utilicemos el valor de la unidad, ¿sí? Seleccionamos la información, en este caso, y a esta información le vamos a crear una regla, ¿sí? Toda esta información que acabo de seleccionar de la columna valor unidad, pues le voy a crear una regla. Bien. Voy a formato condicional, voy a regla para resaltar celdas y le voy a decir, por ejemplo, que es mayor que. Puede ser que en algún momento yo esté buscando un valor específico o esté buscando valores superiores, ¿sí? A un número que le voy a dar. Entonces aquí escribo, por ejemplo, que quiero que me resalte los valores superiores a 8000, ¿sí? Todo lo que sea superior a 8000, pues lo resalta, ¿sí? Esa es una condición en este caso. ¿Y de qué color lo quiero resaltar? Bueno, aquí por defecto hay unos rellenos
o unos cambios de formato pues ya identificados. Por ejemplo, está el relleno rojo claro es el fondo con texto rojo oscuro. Entonces la letra es rojo oscura. ¿Listo? Por acá hay uno que dice amarillo con texto amarillo oscuro, verde con texto verde oscuro. Son combinaciones que ya existen. Una que solo es el relleno o solo es el texto, ¿sí? O de pronto solo es un borde. Bien. Que esos son elementos que uno puede configurar también. Si uno no selecciona alguna de esas, pues simplemente le dice formato personalizado. Y cuando uno le dice formato personalizado, entonces me aparecen varias opciones. Por ejemplo, el color de la fuente. Entonces yo le puedo decir que el color de la fuente, en este caso, por ejemplo, que fuera morado. Bien. O púrpura, lo que aparezca ahí. ¿Listo? Le puedo decir, por ejemplo, que el estilo se vuelva negrita. Entonces, lo que yo vaya a resaltar, pues va a cambiar eh, de estilo, va a quedar con negrita y con el color púrpura. Si lo quiero resaltar aún más, pues puedo ir al relleno y le puedo decir, por ejemplo, que el fondo sea azul, sea amarillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me queda fondo amarilla la celda que cumpla con la condición y también queda con letra morada, en este caso, y con negrita, que es lo que acabamos de configurar. ¿Listo? Entonces, ese formato personalizado, ¿a quién se aplica? A los que sean superiores a 8000. Cuando presione aceptar, miren que ya se empieza a presentar esa condición y empiezan a resaltarse esos números que tengo en la condición. En este caso, miren que este valor supera los 8000, es de 8900 y le cambió el formato. Pues así es mucho más fácil identificarlos. Todos estos valores que no tienen formato, pues ya sabemos que son menores a 8000. Vamos a mirar un poquito más abajo a ver si hay algún otro. Por ejemplo, miren, acá hay uno de 12900, es superior a 8000. Por aquí hay uno de 9500, superior a 8000. Y esos son los valores que están superiores a 8000. ¿Listo? Básicamente 3 valores hay en esa columna. Y yo los puedo identificar en ese momento y dejarlos pues resaltados de pronto, mientras que extraigo la información o mientras que de pronto me fijo en cuáles son los productos que tienen ese valor por unidad tan alto o superior a 8000. Y bueno, ahí ya puedo extraer la información que necesito. Una vez se haya terminado esa información, pues puede ser que usted tenga que enviar el archivo y lo deja seleccionado y lo deja resaltado, no hay ningún problema, pero muchas veces lo hacemos temporalmente. Entonces, identificamos los valores y después, digamos que no necesitamos que quede el formato. Eso sí ya es algo como de identificación y en muchas ocasiones se utiliza identificación temporal. Mientras que encontramos los datos y después pues ya eh, no los utilizamos. Sin embargo, pues cuando a veces nos piden informes y en esos informes nos piden identificar ciertos datos, entonces, pues sí se pueden dejar esos datos con esa regla y se puede dejar resaltados esos datos para que sean más visibles a la persona que está mostrando el informe. Bien. Entonces, depende cómo quiera utilizar este formato. Miren que esa es una de las posibilidades que tienen eh, con el formato condicional. Bien. Miremos otro por aquí con el valor bruto que está al ladito. Vamos a seleccionar la columna. ¿Sí? En este caso, lo que yo seleccione, pues es lo que va a contener la regla. Le voy a decir formato condicional y le voy a decir, bueno, la siguiente opción que dice reglas para valores superiores e inferiores. ¿Mm? Y voy a decirle que me muestre cuáles son los 10 valores inferiores, o sea, los más bajos. Entonces, en este caso, la regla que está ahí, pues la puedo utilizar. Bien. También le puedo decir, bueno, no quiero los 10 más bajos, quiero de pronto los 5 más bajos. Entonces selecciono los 5 más bajos. ¿Sí? Y recuerden que el relleno que tienen acá, pues usted puede utilizar cualquier relleno, no importa. Si quieren utilizar uno de los que está aquí, simplemente lo seleccionan y se van a dar cuenta pues que esos rellenos se van a aplicar a los 5 valores más bajos, ¿bien? O los 5 valores inferiores.
para esa columna que estamos seleccionando. Voy a presionar aceptar y vamos a ver que la información, mire, aquí me está mostrando valores pues relativamente bajos de 10.000. Hay valores pues altos de 1.000.000. Entonces aquí nos está mostrando dos valores que son bastante bajos. Están alrededor de 10.000, 14.000. ¿Sí? Por aquí hay uno de 6.000, uno de 15.000 y otro de 15.000. ¿Listo? Entonces esos son los valores que nos está mostrando, los 5 más bajos. Son alrededor de 15.000 a 10.000. ¿Sí? Esos son los 5 valores más bajos que él encontró y los resaltó con esa tonalidad verde eh, y letras pues de color verde también, pero un poco más oscuro. ¿Sí? Entonces, esa es otra regla también, basado en los valores más bajos o lo contrario, valores más altos, ¿no? Podemos también seleccionar eh, otra vez la columna, la misma columna, y aplicarle la regla contraria, ¿no? A una columna o a datos se le puede aplicar varias reglas, ¿sí? Desde que de pronto no quede recargada la cantidad eh, de identificaciones que estamos haciendo, pues no hay problema. Pero pues hay que tratar también de observar eso. En este caso voy a utilizar la de 10 superiores y le voy a decir que me muestre los 5 superiores y que los identifique con amarillo y con relleno amarillo y texto amarillo oscuro. Entonces, en la misma columna tenemos dos reglas, ¿sí? Y los valores más altos, aquí me está mostrando dos que superan el 1.000.000. Por aquí hay otro que supera el 1.000.000, está en 1.300.000. Hay uno que no alcanza a superar, pero está bastante alto, 753. Y por aquí hay uno de 925.000. ¿Listo? Esos son los 5 valores más altos que le encuentra. Y los está resaltando en este caso de amarillo con un valor, un amarillo más oscuro, digámoslo así. Bien. Eso ya, pues recuerden que los formatos los podemos cambiar, ¿no? Si da la casualidad que un dato cambia, ¿sí? La regla se sigue aplicando para, para esta columna, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a cambiar un dato. Digamos que este dato que es el tercero. Eso tiene una operación. Entonces, esta operación viene de C4 y E4. Entonces, le vamos a decir que en vez de 148 unidades, le vamos a colocar, pongámosle otro unito, pongámosle 1.148 unidades. Eso va a hacer que la operación pues cambie y aumente el valor de 111.000. Vamos a ver qué tanto aumentó. Aumentó hasta 861 y se marcó de una vez el color amarillo. Por aquí había una opción de 700, vamos a buscarla acá abajo. De color amarillo. Por aquí, mire, estaba esta que decía 753.500. Entonces, si se dio cuenta, esa se deseleccionó y cambió a la que vimos en la parte superior. Entonces, nos sigue mostrando los mismos 5, pero pues si cambian los valores, mire que también la regla se acomoda, ¿sí? Se vuelve a adaptar la regla y me hace pues lo que tiene que hacer. En este caso, pues seleccionar y marcar pues ese valor alto. Bien. Entonces, se puede también modificar los datos y la regla se sigue aplicando sin ningún problema. Esto podría también servir para hacer seguimiento. Entonces yo podría estar cambiando los datos de los archivos y se va resaltando pues lo que yo quiera. Y a medida que van cambiando los datos, pues puede ser que se estén cambiando los valores que se resaltan, ¿no? O que le cambian el formato condicional en este caso. De pronto a medida que se va cumpliendo algo, le vamos colocando un colorcito, ¿sí? Puede ser que también se pueda utilizar con porcentajes, ¿no? Tenemos un 100% y le decimos, por ejemplo, que a partir del 60% ya quede en verde, ¿sí? Mientras que si no ha cumplido el 60%, pues quede, no sé, en unas tonalidades amarillas o rojas. Entonces, eso también se podría hacer con porcentaje. Algo así como uno ve, por ejemplo, las notas y empieza a ver
las notas más altas como con un color verde y las notas más bajas como tirando a rojo. Bien. Entonces, esos son indicadores que en algún momento nos pueden servir. Y se crean con los formatos condicionales. ¿Listos? Esa es una forma también. Vamos a seleccionar por aquí la descripción. Ya trabajamos con números. En este caso voy a crear una regla para esta columna de descripción que tiene palabras. Entonces, por ejemplo, em, reglas para resaltar celdas, ¿sí? Y le voy a decir qué texto que contiene. ¿Listo? Es una palabra que está de pronto dentro de una serie de palabras y resulta que yo solo sé esa. Entonces yo sé que estoy buscando, por ejemplo, carta, pongamos carta. ¿Listo? Estoy buscando la palabra carta. No sé qué elementos tengan la palabra carta, me acuerdo de esa palabra carta en algún momento. Entonces le digo, bueno, todo lo que tenga en la palabra carta, le voy a crear un formato personalizado, ¿sí? Y le voy a colocar, bueno, utilicemos otro color azul, por ejemplo, de relleno. ¿Sí? Bueno, entonces, todo lo que contenga la palabra carta, en esta selección que es la selección de la información que yo les estaba mostrando ahorita, pues lo voy a colocar de color azul de fondo. Entonces empezamos a mirar por aquí, aquí no hay palabras carta. Bien, miren que aquí ya encontró un bloc carta, ¿sí? Ahí tiene la palabra carta, entonces lo resaltó. Por aquí hay otro que dice bloc carta, también lo resaltó. Aquí hay uno que dice carpeta lomo carta, tiene la palabra carta, lo resaltó. Por aquí hay otra carpeta cartón carta. Bien, hay un bloc carta. Por aquí hay otro bloc también carta. Y por aquí hay un acetato proyector carta. Entonces, esos elementos también le puedo crear otra regla diferente. En este caso, pues para letras, ¿sí? Que contengan esa palabra. Si de pronto usted sabe toda la palabra exacta, pues bueno, coloca toda la palabra exacta, no hay problema. Bien. Pero pues con esa sola palabrita, miren que ya podemos resaltar esos elementos exclusivos. Y ahí sí encontrar pues el que estamos buscando más rápido, ¿no? Por eso es que esa forma de resaltar pues es bastante interesante por eso. Bueno, para estos números que están aquí, por ejemplo, fletes o por ejemplo, retención, esto básicamente son pues números de pronto sacados de alguna cuenta, ¿sí? Y estos números pues se pueden identificar todos al mismo tiempo dependiendo del valor que tengan. Si ven esta columna, los valores están, pues digamos que en orden, ¿sí? Puede ser que de pronto uno esté cambiado, pero básicamente los que empiezan en la parte inicial son los valores más bajos y los que están en la parte final son como los valores más altos, ¿sí? A todas esas celdas se le puede también dar un formato al mismo tiempo y se le puede crear una regla que me vaya cambiando la tonalidad de color a medida que se vaya aumentando el valor, ¿sí? O disminuyendo, cualquiera de los dos. Entonces voy a seleccionar retención, ya está seleccionado. Voy a ir al formato condicional y voy a utilizar esta que se llama escalas de color, ¿sí? Las escalas de color pues pueden ser de varios colores y yo le puedo decir, por ejemplo, la primera, que me utilice esa escala de color verde, amarillo y rojo, ¿sí? Dice que se aplica con degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Entonces son tonalidades y que nos van a indicar pues los valores más altos, unos colores, o los valores más bajos, otros colores. Y a medida que se va moviendo entre esa escala, pues le va cambiando la tonalidad. De pronto se va volviendo pues más de un color verde o más de un color amarillo, ¿sí? O se va volviendo un poquito más fuerte el color rojo, ¿sí? Depende de la escala que estemos manejando. Voy a seleccionar esta que está aquí para que nos demos cuenta que estos valores que son bajos tienen un rojito pues no tan fuerte, pero sí es un rojito que se nota
Y a medida que vamos aumentando, este rojo se va aclarando, ¿sí? Esta partecita que estamos viendo por acá, el rojo va empezando como a aclarar, como si tuviera una tonalidad un poco más clara, se va tornando amarillo, ¿sí? O sea, estamos llegando a los valores como intermedios, ¿sí? Es una tonalidad que está como intermedia, esos colores como amarillos, ¿sí? Y a medida que va creciendo, entonces ya ese amarillo se vuelve un poquito más verde, ¿sí? Empieza a cambiar la tonalidad para volverse pues en tonos verdes. Miren que ahí están los tonos verdes, hasta llegar pues a los últimos que son los más altos. Entonces, esa es otra forma también de identificar por tonalidades. Pues aquí se ve ordenado, ¿no? Digamos que está ordenado por los valores. Pero en el momento en que no esté ordenado, pues cada uno va a tomar su misma tonalidad, independientemente de en qué orden esté, ¿sí? Ahí pues se ve chévere porque se ven las tonalidades, ¿no? Uno dice, bueno, si lo ordeno, eh, pues puedo ver las tonalidades en ese orden y se ve pues cómo va cambiando una tonalidad, se va cambiando, se va volviendo pues aquí más amarilla, del rojo pasamos a amarillo y del amarillo pasamos al verde, ¿sí? Entonces, esa es una escala de colores que también se podría utilizar, ¿sí? Para pues también representar algunos valores de pronto que eh, estemos, digamos, como con ganas de resaltar más, como con darnos cuenta que efectivamente está como con un valor intermedio, ¿sí? En qué momento se vuelven pues bajos o empiezan a decaer, ¿sí? Y cambiar pues esa tonalidad nos permite observar la información. Entonces, esa es otra forma también que se puede utilizar, tonalidades, ¿sí? Sobre esa escala de colores. Hagámoslo con la siguiente columna que se llama fletes. Esa columna tiene información, ¿sí? Eh, en este caso no está en orden. Si ustedes notan ahí, esa información no está en orden. Y de pronto yo también la quiero identificar, pero pues ya sé que así está en orden. De pronto no quiero utilizar escalas de colores. Y vamos a utilizar unas reglas que se llaman conjunto de iconos, donde yo puedo utilizar pues una serie de elementos adicionales, ¿sí? Fuera de ese valor que ustedes ven ahí, y lo puedo identificar con un icono adicional. Por ejemplo, utilicemos este que tiene básicamente unos 4 iconos, ¿sí? 4 flechas de color, donde hay una verde que apunta hacia arriba, hay una roja que apunta hacia abajo y las intermedias pues ahí están como en diagonal, ¿no? Una flecha amarilla que apunta como hacia la diagonal hacia arriba y otra flecha amarilla que apunta como en diagonal hacia abajo. Entonces ahí nos va indicando de pronto hacia dónde va, ¿no? Si disminuye, si aumenta, o es un valor alto o es un valor bajo. Entonces voy a seleccionarlo y ahí empieza a mostrarnos pues cada uno de los iconos. En este caso los fletes, los dos primeros pues son valores que, si se dan cuenta, el primero es como un valor que empieza a disminuir, digamos que está intermedio y empieza a disminuir. El otro valor es como también intermedio, pero es cuando ya empieza a subir la escala. Todos estos valores son valores bajos, ¿no? Por aquí hay un valor pues bajo después de la mitad hacia abajo, digámoslo así. Por aquí hay varios valores que se identifican también con iconos. Mire, valores altos ya tienen un icono de color verde, en este caso el de 103.000, ¿sí? Y hay varios que se empiezan a identificar de esta manera. Entonces, también podríamos colocarle un icono y empezar a mirar por los iconos, pues, si ese valor es alto, si ese valor es bajo, eh, si son colores en algún momento, pues, que nos resaltan, pues, también es fácil de identificar, ¿sí? Ya no es toda la celda completa, sino es un icono adicional. Entonces, también es otra forma de identificar, ¿no? Con una regla, pues, bastante sencilla. Entonces, todos esos elementos son identificables, se pueden crear reglas. Hay varias reglas que yo puedo manipular o varias que ya están escritas. Sin embargo, yo puedo crear una regla. No significa que yo no pueda crear mi propia regla y dar mis propias condiciones para crearla. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, una columna que no hayamos utilizado, la ciudad de origen. ¿Listo? Vamos a colocar aquí esta ciudad de origen.
La ciudad de origen solo son como 3 ciudades. Entonces, la ciudad de origen la voy a seleccionar. En este caso, yo sé que hay más reglas escritas, todas estas que están aquí, reglas para resaltar, reglas para valores superiores, hay inclusive unas barras de datos, escalas de colores, conjuntos, ¿sí? Todo eso son reglas que uno puede utilizar, pero voy a crear la propia, la que yo quiero en este caso. Y voy a decirle, por ejemplo, nueva regla. Cuando me aparece la nueva regla, entonces me aparecen estas opciones. Bastantes opciones que aparecen acá. Por ejemplo, la primera dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, ¿sí? Entonces, es como colocarle un color según lo que tenga o el valor, ¿sí? En este caso es a todas las celdas, ¿sí? Algo así como hicimos en fletes y en retención. Es básicamente identificar a todas. Supongamos que no necesitamos identificarlas a todas, entonces pasamos a la siguiente, que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, aquí le podemos decir eh, alguna condición y podemos armar la condición que yo necesito. ¿Bien? Entonces, vamos a seleccionar aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Voy a decirle que aquí en la parte inferior, mire que está seleccionado valor de la celda. No significa que sea la única acción que podemos realizar. Mire que ahí aparece también texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, sin errores, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas reglas pues se puede aplicar. Vamos a decirle que miremos aquí los valores de la celda, a ver qué hay. Entre, no están entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que. Bueno, son valores. Miremos aquí los de texto, que dice que contiene, que no contiene, que empieza por, que termina por. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar la de texto. Decirle que, por ejemplo, que empieza por, ¿sí? Y le decimos que empiece, no sé, por la letra F, ¿sí? Ahí hay uno que son Florencia, entonces digamos que yo digo, bueno, empiece por la letra F. Todo lo que empiece por la letra F, pues identifícalo. Para decirle cómo lo va a identificar, entonces hay un botón que dice formato y me abre la ventana que ya conocemos. Entonces le decimos, bueno, identifíquemelo eh, de fondo amarillo con una fuente de color verde. Listo. Y en negrita. Listo. Entonces, esta es la identificación o esa es la forma en que vamos a identificar. ¿Y qué vamos a identificar? Bueno, todo lo que empiece con la letra F. Esa sería la regla que estamos creando para esa columna. Le digo aceptar. Entonces, todo lo que empieza con la letra F, que en este caso es Florencia, miren que lo está identificando con el color amarillo de fondo y la letra verde. Es una condición que acabamos de crear, es una regla que acabamos de crear y pues la estamos aplicando a esta columna. Entonces, ahí aparece la regla aplicada a toda la columna de ciudad de origen. Listo, y ahí identificamos entonces todo lo que se llama, todo lo que va para Florencia, o tiene como ciudad de origen, perdón, lo que viene de una ciudad que es en este caso Florencia. Es una regla que creamos, no es de las que seleccionamos, es una regla que pues la creamos nueva, ¿sí? Asimismo, pues yo puedo crear las reglas que yo necesite. Esa es una de las características. Sí, por algún motivo, como les decía, ustedes ya identificaron lo que necesitaban, ¿sí? Y ya no necesitan la regla. Entonces yo puedo pues hacer algo general, ¿sí? Que es borrar las reglas de toda la hoja, ¿sí? Le puedo borrar todas las reglas al mismo tiempo o simplemente puedo seleccionar algún dato, por ejemplo una columna, y decirle que solo me borre las reglas de esa columna o de la selección se llama eso, ¿sí? Entonces podría ser de esa forma. O podría ir aquí a la última parte donde dice administrar reglas, decirle que no en la selección actual, si de pronto no tengo seleccionado nada, sino decirle que en esta hoja, ¿no? Y él me muestra cuáles son las reglas que tenemos aplicadas en esta hoja, ¿sí? Entonces mire que ahí hay varias reglas, de las que creamos y otras que
que ni siquiera las creamos. Por ejemplo, esta última no las creamos, pero hay una que está aplicado, ¿no? Y pues hay inclusive una fórmula dentro de ella. Entonces, todas esas reglas que están creadas, miren que nos está diciendo básicamente qué es lo que hacen, ¿sí? Cómo identifican o cómo es el formato que ellos están utilizando y dónde se aplica, ¿sí? Entonces, aquí se puede modificar, ¿listo? La que yo quiera o eliminar la que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la última, ¿sí? Que no la hicimos nosotros, estaba ahí, y le voy a decir eliminar regla. Entonces ya de toda la hoja, pues se borró esa regla, ya no la estamos utilizando. Por ejemplo, la regla de valor de celda que contiene carta, ¿sí? Esa la hicimos manualmente. Esa pues de pronto no tiene problema, de pronto esa es, pero una que hicimos de forma automática, por ejemplo, el conjunto de iconos, ¿sí? Lo podemos editar. Entonces voy a seleccionar editar regla. Y aquí me aparece la regla. Me dice, mire, usted tiene 4 iconos. ¿Sí? Cuando el valor para estos iconos, por ejemplo, cuando el valor es mayor o igual a 75, entonces en ese momento 75%, bueno, aquí el tipo dice por ciento, porcentual es por ciento, me dice que si supera el 75%, pues entonces me coloca un icono verde. ¿Sí? Si está entre el 75 y 50, es el rango, me va a colocar la flechita que apunta como hacia arriba, ¿sí? La amarilla, pero que apunta hacia arriba. Si está entre 50 y 25%, me coloca el otro símbolo y lo que esté por debajo de 25%, entonces lo coloca como rojo. Y esa es la razón de por qué él me está colocando pues ciertos iconos en algún momento. Yo le puedo decir, por ejemplo, no me coloque en 75, empecemos por 50, ¿sí? O empecemos por 60. Y todo lo que esté arriba de 60, pues identifiquémoslo con verde. ¿Sí? Inclusive le puedo decir, pues, diferentes iconos. Aquí también se pueden cambiar los iconos. ¿Listo? Entonces vamos a editarla. Le voy a decir que ahora solo utilicemos 3. Por ejemplo, que utilicemos estos circulitos. Y aquí ya le podemos cambiar el valor. Entonces, por ejemplo, el valor porcentual se lo podemos poner en 60%, ¿sí? Para que identifique a todos los que tengan el valor porcentual en 60 con la flecha verde. El amarillo pongámosle 35%, ¿listo? Y lo que esté por debajo del 35%, pues lo va a colocar rojo. Esta es una modificación a la regla que ya teníamos, ¿no? Recuerden que la regla estaba apuntando era con flechitas. Entonces, en este caso le vamos a colocar estos tres iconos. Le voy a decir aceptar. Y para que esta regla se aplique a la hoja o se cambie, entonces le puedo decir aplicar y aceptar. O simplemente le digo aceptar. Y miren que ya los fletes acaban de cambiar. ¿Sí? Le colocó X roja, le colocó el símbolo de check ahí de color azul. Por aquí casi todos están en rojo. Estos están en amarillo, son valores intermedios, ¿sí? De acuerdo al porcentaje que nosotros ubicamos. Y los que están en verde, pues mire que ya son los valores más altos que han superado el 60% del valor, son los valores, digamos, más altos que superan el 60% del total. Entonces, esa regla también se puede editar. No es que las reglas quedan únicas porque usted las seleccionó de aquí y ya eso no se puede cambiar, no. Las reglas se pueden editar, que en este caso el administrador de reglas pues me sirve para eso. ¿Sí? Y ese es un ejercicio pues que uno puede hacer de a poquitos. Puede ir mirando cada una de las reglas, probando las que ya existen y después empezar a probar pues cuáles son las que puedo modificar, qué le puedo modificar, y empezar a practicar pues también esas reglas, en qué condiciones pues se pueden estar aplicando. ¿Eh? Habrá algunas personas que ya con los porcentajes pues están pensando cómo aplicarla con porcentajes, otros con valores altos, valores bajos, ¿sí?
También estarán pensando cómo identificar. Habrá alguna persona que diga, uy, yo me demoré tanto tiempo identificando un producto y resulta que lo podía haber identificado más fácil de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso ya son ideas que el formato condicional me va a permitir hacer, ¿sí? Para identificar pues elementos mucho más rápido, sobre todo cuando tenemos volúmenes de información altos. Bien, bueno, ese es un formato entonces condicional para que lo tengan en cuenta, que es uno de los ejercicios que tenemos acá. Aquí hay algunos formatos condicionales que pueden practicar, los tres primeros. Cualquiera de esos colores que están ahí o la forma que nos están indicando ahí, pues le podemos también hacer un formato, de acuerdo a lo que nos dicen los tres primeros ejercicios. ¿Listo? Yo hice más formatos y les mostré algunas opciones. Por supuesto, hay muchísimas más. Eso ya son como ideas que uno puede generar y así mismo crea su propio formato para identificar pues lo que necesiten dentro de la información. Bueno, entonces esos son formatos condicionales para que los practiquen y los tengan también pues presentes. Eh, También nos dice que hagamos un procedimiento de ordenar y subtotal. En este caso, pues bueno, voy a sacarle una copia de insumos también. Esta hojita es la que me sirve pues para practicar todos esos procedimientos porque es información que nos están facilitando. Entonces le voy a decir mover o copiar. Voy a seleccionar a insumos y le voy a crear una copia. Listo. Entonces aquí ya creamos una. Le vamos a colocar, por ejemplo, pongámosle ordenar. Bien. Entonces ahí ya tenemos ordenar. Y esa hojita la voy a mover al final y listo. Voy a trabajar sobre ella. Esta es una copia de la información original. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí con esta copia? Si ustedes se fijan en la información, la columna de código, que es la columna A, es, digamos, la que lleva el orden, ¿sí? El orden en este caso está a través del código. Es un código que empieza por letras. Entonces, una forma fácil de ordenarlo es a través de esas letras, ¿no? En el sentido de que va avanzando, pues, las letras que tenemos en el abecedario, así mismo vamos organizando los códigos, ¿sí? Entonces, todos esos que empiezan o inician en el código empiezan con la letra A y después va cambiando a la B, a la C, etcétera, etcétera. Esa es una forma de ordenar que ya está ahí en el archivo, pero no significa que yo no pueda armar mi propio ordenamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera ver aquí en la columna H, quisiera ver todas las ciudades ordenadas, ¿sí? Para guiarme, por ejemplo, con las ciudades de origen y empezar a ver pues grupos y por supuesto pues ver, por ejemplo, que me muestra primero todas las que van para Barranquilla o las que vienen de Barranquilla, ¿sí? Después, por ejemplo, las que vienen de Florencia y después las que vienen de Pereira. Y todas agrupadas, pues, para que yo las pueda detectar más rápido, ¿sí? Sobre todo por la ciudad, que es lo que necesito ordenar. Entonces, para ordenar toda la información, yo puedo ordenar de varias formas. Eh, Sin embargo, pues, voy a resaltar aquí esta filita de color amarillo, ¿sí? Para que se den cuenta pues que la fila completa se va a ordenar. ¿Listo? No es que solo se ordene un pedacito así nomás, porque a veces nos da miedo que solo se ordene una columna y después el resto no, ¿sí? Pero podemos ordenar pues todo al mismo tiempo, ¿sí? Basándonos en una condición que sería una columna. Entonces voy a seleccionar la información. En este caso, cuando la información está completa, o está organizada por columnas y filas. Eh, Hay una acción que se utiliza con dos teclas que es la control, la tecla control, que es la CTRL. La verán en las esquinas de sus teclados en la parte inferior. Y hay una letra también que se utiliza en combinación, que es la letra E. Entonces la E, junto con ese control, sería control E, presionar las dos teclas, digamos que una detrás de la otra, pero al mismo tiempo me selecciona toda la información. ¿Listo? Entonces voy a mirar hacia abajo. Miren que aquí está toda la información seleccionada. ¿Hasta dónde termina? ¿Listo? Entonces cuando está organizada así, con control E, él detecta pues toda la información
de esa tabla o bueno, de esa organización que tenemos ahí. Eso nos asegura pues que estamos seleccionando todo por si de pronto, ya saben, nos da de pronto algún miedo que la información pues no se organice como nosotros queremos o se desorganice, ¿sí? Entonces la podemos seleccionar primero, no hay ningún problema. Vamos a la parte superior, en la pestaña de inicio y voy a decirle ordenar y filtrar. Y en ordenar y filtrar le voy a decir que me cree, pues puede ser un orden que ya está ahí, si son letras o si utilizamos algún parámetro de ordenamiento, por ejemplo la columna de código, pues la podemos ordenar de la A a la Z, ¿sí? Y él la ordena de la A a la Z. Ahorita ya está ordenada, entonces pues utilizar esta opción pues no sería pues ahorita útil. Vamos a utilizar la opción que dice orden personalizado. En orden personalizado me aparece esta ventana y esta ventana me va a permitir seleccionar cuál es el parámetro de ordenamiento. Si mi información tiene encabezados, hay que seleccionar esta partecita para que él detecte cuáles son los encabezados. Cuando él detecte los encabezados, entonces me los va a mostrar en una lista que va a aparecer en este primer espacio. ¿Listo? Si no tengo los datos seleccionados, si no dice aquí mis datos tienen encabezados, porque de pronto no lo tienen, entonces donde dice ordenado por, me va a aparecer la letra de la columna. Entonces me va a decir columna A, B, C, D, E, F, G, lo que sea. ¿Listos? Entonces va a aparecer esa secuencia. Y si yo le digo mis datos tienen encabezados, entonces va a aparecer con los nombres de los encabezados. En este caso, por ejemplo, descripción, código, fletes, todos esos nombrecitos van a aparecer. ¿Listo? Entonces, como esta información tiene encabezados, le voy a decir mis datos tienen encabezados y le voy a decir que me ordene por la ciudad de origen. Miren que aquí están todos los nombres. Está código, descripción, cantidad, cantidad de empaque, valor unidad, valor bruto, proveedor, ciudad de origen, que es el que necesitamos, transportadora, fletes y retención. Esos son los nombres que tiene escritos en la parte superior del encabezado. Voy a seleccionar ciudad de origen. Después le digo ordenar según. Aquí hay varias opciones. Valores de la celda es la que más utilizamos, pero también existen color de la celda, color de fuente, ¿sí? E icono de formato condicional. Entonces mire que los formatos condicionales también se podrían ordenar, ¿sí? Y esta opción pues me permite también ordenar basado en esas indicaciones. Bueno, aquí digámosle por ahora valor que la celda, ¿sí? Y aquí está el orden al final. Le vamos a decir, por ejemplo, que está de orden a la Z, de la A a la Z, ¿sí? Esa es un orden bastante fácil, ¿no? De primero nos va a quedar Barranquilla, después nos va a quedar Florencia y por último nos va a quedar Pereira. Entonces, ese sería el orden de organización de las ciudades. Si no, pues está de la Z a la A, o si no, está la lista personalizada, donde yo puedo crear mi propio orden. Entonces voy acá a la lista personalizada y les digo, donde está la primera dice nueva lista, a la derecha dice entradas de lista y le voy a crear mi propio orden. Por ejemplo, le voy a decir colóqueme primero a Florencia, ¿sí? Florencia, coma, después colóqueme a Barranquilla, en este caso dice Bequilla, ¿sí? Y después colóqueme la que hace falta, que en este caso sería Pereira. ¿Listo? Eso es un orden personalizado, ¿sí? Le estoy diciendo primero Florencia, después Barranquilla, después Pereira. Orden personalizado. Si lo ordeno de la A a la Z, pues ya saben que Barranquilla iría primero, Florencia después y Pereira después. ¿Bien? Entonces le voy a decir agregar. Una vez que ya creé el orden aquí separado por comitas, aquí le coloqué una barrita, perdón, comitas, entonces le digo agregar, ¿sí? Y esta se va a agregar a las listas personalizadas que tengo al lado izquierdo. Miren que aquí ya se agregó de últimas, Florencia, Barranquilla, Pereira. ¿Bien? Entonces, ese orden nuevo, yo ya lo tengo creado. Entonces le voy a decir, listo, utilicemos ese orden y aceptar. Entonces, ¿cómo voy a ordenar?
pues en orden según el valor de la celda y voy a ordenar primero Florencia, después Barranquilla y después Pereira. Voy a presionar aceptar y miren la ciudad de origen. Primero me colocó todos los de Florencia. Sigue los de Barranquilla. Incluso, mire, ahí está toda la línea amarilla que habíamos marcado por si de pronto pensamos que la información se iba a desorganizar. No, mire, ahí está toda la linecita amarilla. Eso indica que ese registro que son, bueno, con balso, pues no ha cambiado. ¿Sí? Eso es como la identificación que le hice, como para que se dieran cuenta que sí, efectivamente eso no está cambiando así nomás. Bueno, después de Barranquilla, termina Barranquilla y sigue Pereira. Entonces ahí ya tenemos una organización basado pues en algo que yo le dije que lo organizara, algo propio, que es una lista personalizada. Sí, por lo general utilizamos de la A a la Z, a la Z a la A, ¿sí? Pero pues no se les olvide que hay una orden personalizada por si de pronto lo necesitan. O hay algo que no exista, pero que usted quiera eh, crearlo, entonces lo puede crear. ¿Sí? Por ejemplo, si no estoy mal, por ejemplo, si yo le dijera primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en palabras, pues eso no existe. ¿Sí? Esas palabras primero, segundo, tercero, cuarto, quinto no existen. ¿No? Entonces podía crear una lista de esa forma. De pronto los meses del año, ¿sí? O los días de la semana. Esas son cosas que de pronto puedo estar creando, ¿sí? Y puedo organizar basado en eso. Bueno, hagamos otro, ¿sí? Volvamos a seleccionar aquí con control E. Y esta vez vamos a ir aquí a ordenar. Y le vamos a crear un orden personalizado. En este caso, pues la primera forma de ordenar todavía aparece ahí, la de ciudad de origen. No es la única que yo puedo hacer, ni tampoco es el mismo, la única forma de ordenar por ciudad de origen. Y yo puedo empezar a agregarle más niveles, se llama eso. Entonces, supongamos que nosotros vamos a organizar primero por proveedor, ¿listo? Que es la columna G. Entonces, vamos a decirle que primero organicemos por proveedor. Claro, el orden no es Florencia, Barranquilla. En este caso, el proveedor le podemos decir, por ejemplo, que lo organice de la A a la Z. Pongámosle ese por defecto. Y adicionalmente después digo, pero es que después yo quiero organizarlo por la ciudad de origen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le digo, listo, agreguemos un nivel y el siguiente criterio de ordenamiento va a ser la ciudad de origen. Donde yo le puedo decir, por ejemplo, que el orden pues sea el que yo cree. En este caso, Florencia, Barranquilla, Pereira. ¿Sí? Entonces, ya sería un segundo parámetro de ordenamiento, ¿sí? Que sería, en este caso, se llaman niveles. ¿Sí? Entonces, primero ordenamos por proveedor, después ordenamos por ciudad de origen y después ordenamos por algún otro parámetro si necesitamos. Por ejemplo, organicemos por transportadora. Listo. Dejémoslo de la A a la Z. O bueno, cambiémoslo de la Z a la A. Y esos tres parámetros de ordenamiento, pues los va a seguir en orden. Primero ordena por proveedor, después ordena por ciudad de origen y después ordena por transportadora. Ese sería como el orden del ordenamiento que vamos a crear. Y voy a presionar aceptar para que miremos. Entonces, en proveedor, empieza con un proveedor que dice que se llama Cacha Mundial. ¿Sí? Hasta ahí termina. Viene DIS Medellín, que es otro proveedor. Y el último proveedor que está ahí se llama Rayo. Hasta que él termina. ¿Listo? Miremos Rayo, que es como el más corto. Para los de Rayo, que están llegando aquí hasta la fila 79, miren que la ciudad de origen organizó primero la ciudad de Florencia, como le dijimos, después las de Barranquilla y después las de Pereira. Entonces, también hizo el ordenamiento por ciudad de origen. Y fuera de eso, cogió transportadora, miren, Florencia TCC, Florencia Coordinadora, después sigue Barranquilla TCC, ¿sí? El orden que le encontró, ¿no? Barranquilla Servientrega, Barranquilla Coordinadora. ¿Listo? Le dijimos de la Z a la A, ¿no? Por eso está empezando por la T y después la C y después
Bueno, después la S y después la C. Entonces, ese orden lo está aplicando. Y lo mismo hace con Pereira. A los de Pereira, pues los organizó por transportadora. Primero TCC, después Servientrega y por último, el que está aquí de coordinadora. Entonces, cogió los 3 parámetros y hizo el ordenamiento de acuerdo a lo que yo le dije. Primero proveedor, después ciudad de origen y después transportadora. Esa es una forma también de ver esa organización, para que lo tengan también presente. Bueno, otra vez controlé para organizar y ya pues yo no voy a tocar esas celdas o esos. Aquí no voy a utilizar tantos niveles, los voy a seleccionar y los voy a eliminar. Y solo voy a ordenar por, pongamos por valor bruto, valor bruto. Y ordenar por valor bruto, si yo le digo que ordene por el valor que contiene la celda, pues mire que ya no aparece la Z a la A. Como es un valor numérico, entonces él me aparece, por ejemplo, de menor a mayor, ¿sí? De mayor a menor. ¿Sí? Ya es otra opción diferente porque estos son números, ya no son letras, entonces pues él va a organizar del número mayor, ¿sí? Hacia el menor. Voy a presionar aceptar. Listo. Y el ordenamiento pues está en la columna valor bruto. Los valores más altos están de primeras y los más bajos, por supuesto, van a estar al final. Miren que aquí aparece 6.850 al final. Mientras que el valor más alto es 1.380.300. Entonces, para números también se puede hacer ordenamiento. En este caso, de mayor a menor es uno de los más normales de hacer. De pronto, por la cantidad de variaciones de número, pues es a veces crear una lista de tantos números, pues no es eficiente. Entonces, pues simplemente se utiliza de mayor a menor o de menor a mayor. Bien, que esa sería pues una de las opciones. Y cambia porque son números, en este caso. Bien. Bueno, esa sería pues una forma de ordenar los datos, ¿sí? Y organizarlos de acuerdo a un parámetro que yo necesito. Recuerden que al final, o al principio, perdón, el parámetro de código era el que estaba pues primando la información o era el orden que se estaba llevando. Entonces le puedo decir que selecciono toda la información, le digo ordenar y filtrar, orden personalizado, le digo que utilice código y que lo organice de la A a la Z. Esa era la organización que teníamos inicialmente. Entonces también puedo organizarlo de esa forma y presionar aceptar. Entonces otra vez vuelve a quedar nuestro código organizado. Primero la A, después la B, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo puedo dejar como estaba. Solo es acordarse de cómo estaba organizado inicialmente. Si es que estaba organizado, ¿no? A veces puede ser que la información de pronto nos la pasen desorganizada. Pues esa es una forma también de utilizar información y de manipular información, en este caso, eh, con ordenamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí del formato condicional, del ordenamiento o algo que quieran probar. Aló, aló. Dime. Sí, dime. Profe, quiero preguntar una cosa. Cuando uno ya tiene todos esos formatos condicionales en un archivo, ¿es para quitarlos, se puede seleccionar todo o toca seleccionar solo la columna que tiene el formato? Bueno, si tú quieres quitarlos todos, en este caso, Algunos, por vas decir. a algunos. Bueno, Sí. digamos que algunos, no todos. Mm, Bueno, aquí hay unas que sí quitarían todos, ¿sí? Que es este que dice borrar reglas, ¿sí? Me dice borrar reglas de toda la hoja o me dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Entonces están las dos opciones. Tú seleccionas, no sé, columnas, porque quieres borrar las reglas de esas columnas y le aplicas esta opción. Pero si tú sabes que es una regla muy especial, que hace algo que tú ya reconoces, entonces vas a administración de reglas, que es la parte final, ¿sí? Le dices que te muestre todas las reglas en esta hoja y miran que aquí están todas las reglas en esta hoja. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero eliminar
la regla que dice el valor de celda que contiene carta. ¿Sí? Y aquí le digo en la parte superior, eliminar regla. Entonces, la única que voy a borrar en este caso va a ser esa. La borro y le digo aceptar. Entonces, miran que la regla que estaba aquí en la columna B, pues ya desapareció y las demás siguen estando ahí en esa hoja. Entonces, Bueno, gracias, ¿listo? profe. Bueno, Bueno, muchas gracias. ok. Listo. Bien, ese con el formato condicional. Bien, la opción de ordenar. Bueno, nosotros estábamos viendo que la opción de ordenar también está aquí en inicio, ¿no? O está en inicio y por aquí al ladito está ordenar. ¿Sí? Y junto con una opción que se llama filtrar. No es la única opción o no es la única parte donde aparece. Por aquí hay una pestaña que se llama datos. Y en datos, que está por aquí, en datos también está la opción de ordenar. Miren lo que ya está separadita del filtro. Bien. Entonces, ahí también están las opciones de ordenar y filtrar, solo que un poquito más separadas. ¿Sí? No mucho, pero están separadas. ¿Listo? Por si de pronto las quieren ver ahí en la pestaña datos, también existen por este lado. En el grupo ordenar y filtrar. Bien, como esto es manejo de datos, pues estas opciones de la pestaña datos, pues son muy útiles. ¿Listo? Son muy útiles para hacer distintas cosas. Aquí como están las de ordenar, pues bueno, ahí ya vimos que se pueden ordenar. La información también se puede aplicar un filtro. Y un filtro básicamente lo que hace es mostrar las celdas que yo necesito. ¿Sí? Ver las borrar, las va a ocultar en este caso. ¿Sí? Para este filtro que es un filtro pues básico. Solo ocultar. ¿Sí? Es como si yo colocara esta celda amarilla, le dijera clic derecho a la fila 11 y le dijera ocultar. ¿Sí? Que se puede hacer, ¿no? Él la oculta. No la elimina, no la estamos eliminando, la estamos ocultando a la vista. No significa que la fila no deje de existir, ¿no? Simplemente la ocultamos. Entonces, el filtro puede hacer eso, un poco más rápido. ¿Sí? Y seleccionándolo, pues, con varias a la vez. Voy a colocar una copia aquí de insumos. Voy a crear otra copia. Clic derecho, mover o copiar. Insumos y le voy a crear una copia. Y a esa copia le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que aquí vamos a hacer filtros. Bueno, hacémoslo por aquí atrás. Listo. Entonces a esta hoja le vamos a hacer filtros. ¿Listo? Puedo seleccionar toda la información. No hay ningún problema. Con control E se selecciona toda la información y le puede seleccionar el filtro que está en la parte superior. Al seleccionar el filtro, si ustedes se fijan, hay un nuevo símbolo en cada uno de los encabezados y ese símbolo pues es el símbolo de filtro que está activado. Sin embargo, aquí en la parte superior pues se ve que está activado también el filtro. Está como con un fondo gris, más oscurito. Y todos estos elementos a partir del momento pues tienen su propio filtro. Cada una de esas columnas tiene parámetros que yo puedo filtrar. ¿Listo? Voy a seleccionar, por ejemplo, ya algo que conocemos, la ciudad de origen. Y mire que la ciudad de origen fuera que me aparecen opciones de ordenamiento. También me aparecen opciones de filtro en la parte inferior. Lo que está seleccionado con ese chulito de color negro es lo que me está mostrando. ¿Sí? Yo puedo decirle, por ejemplo, quitarle el chulito que está en la parte donde dice seleccionar todo. ¿Sí? Él quita todo la selección y decirle, bueno, solo muéstreme los de Barranquilla. ¿Sí? Entonces, con ese filtro que está ahí sencillo, cuando yo le presiono aceptar, pues él solo me va a mostrar los que estén en Barranquilla. Le voy a decir aceptar. Y miren que me está mostrando solo los que están en Barranquilla. Todos estos dicen Barranquilla. Bueno, ¿cómo sé que efectivamente está la información todavía ahí? Bueno, eh, si me voy del lado izquierdo, vamos a verlo por aquí, podemos ver la secuencia de filas. ¿Sí? Y digamos que aquí donde está el 59, miren que el siguiente salta al 61. ¿Sí? Eso significa que la 60 pues está oculta.
¿sí? Y se alcanza a notar que hay una lineecita adicional de color blanco entre el 59 y el 61. Entonces la secuencia que nosotros vamos viendo pues es alta. Aquí está 70, 71, miren que aquí llegó hasta 73, 74, el 75 está oculto, el 76, el 77, vuelve otra vez al 78, ¿sí? Miren del 78 al 86 todas esas las ocultó. Ahí todavía están, pero pues las tenemos ocultas por el filtro. La otra parte es que el filtro, para diferenciar dónde está aplicado, entonces me aparece ese filtro negrito al lado de la flecha. El filtro está aplicado en esa columna, ¿sí? Que yo tenga múltiples filtros, ¿sí? Entonces aquí ya aplicamos uno. Y le puedo decir, por ejemplo, bueno, muéstreme del proveedor, muéstreme solo los que son distribuidos, Medellín, ¿sí? Y aceptar. Entonces ya él filtra la información. Mire que hay más poquitos porque tenemos pues dos filtros aplicados. Primero uno por proveedor y después por la ciudad de origen. Y aplicamos un tercero, transportadora. Entonces digámosle que solo nos muestre los de TCC. Y miren que el filtro muestra proveedor, que fue el primero que le dijimos que nos mostrara, Medellín. Aquí le estamos diciendo ciudad de origen Barranquilla y que nos muestre los que tengan esas tres condiciones o de esos tres filtros. Lo demás está oculto. No ha desaparecido en este caso. Está simplemente oculto. Si se dan cuenta, pues tampoco es que uno aplique muchos filtros, porque entre más filtros, pues más poquita la información que uno ve. Entonces llegará uno hasta un punto en que ya ve tan poquita información, pues que ya no vale la pena hacer más filtros. Pero la ventaja de utilizar filtros es que se puede solo mostrar esa información que uno necesita. Ya no ni siquiera la vamos a resaltar. En este caso solo vamos a mirar la información y decimos, ah, bueno, el acetato proyector oficio, el balso cuadrado de 12 por 12, el bloc oficio normal y la calculadora 402, pues el proveedor es DIS Medellín, la ciudad de origen Barranquilla y la transportadora TCC, donde nos envían esos productos. Y bueno, y ahí sabemos pues datos un poquito más reducidos. Que esa es la idea del filtro, ¿no? Empezar a mostrar solo lo que uno necesita y ocultar lo demás. Entonces, más fácil hacer ese tipo de filtros para ver información mucho más rápido. Entonces, también ideas, ¿no? Ahí genera uno las ideas y uno empieza a decir, bueno, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. Dentro de los filtros, pues se puede hacer ese tipo de cosas. Si yo lo quiero quitar de forma individual, entonces, pues puedo decirle esta opción que aparece en la ventana, que se llama borrar filtro de transportadora. Entonces, en este caso, pues borrará el filtro. Y miren que vuelve a aparecer otra vez las tres transportadoras de Barranquilla. Lo mismo puedo hacer con la ciudad, borrar filtro. Y ya aparecen todas las ciudades de el proveedor DIS Medellín. ¿Listo? O todas las ciudades de origen del proveedor DIS Medellín. Pues, ahí ya empiezo a borrar los filtros individualmente. Supongamos que del proveedor, que ya está filtrado, en este caso DIS Medellín ya está filtrado, queremos saber algo de una columna numérica. Entonces, vamos por ejemplo a fletes. Utilizamos el filtro. ¿Sí? Miren que el filtro pues tiene muchos números aquí seleccionados. Todos los números realmente están ahí seleccionados sin duplicidad, pero ahí están seleccionados porque los está mostrando todos. Independientemente si hay más, solo me está mostrando los que están filtrados por DIS Medellín. Le puedo ordenar, ya sabemos que podemos ordenar de menor a mayor, etcétera. Esas son las dos opciones que tenemos en la parte superior, pero en la mitad hay una opción que se llama filtro de número. ¿Bien? Y los filtros de número funcionan más o menos como las reglas de condicionales, de formato condicional. Mire que tiene algunas opciones que yo puedo filtrar con número. Por ejemplo, es igual a, le puedo filtrar y que me muestre solo esos números. Mayor que,
También le puedo decir, bueno, muéstreme los números mayores a un valor X. Menor que, ¿sí? Entre, también le puedo decir, o muéstreme los 10 mejores en ese filtro. ¿Mm? Esa es una posibilidad, me muestre los 10 mejores, en ese sería como los 10 más altos, digámoslo así. ¿Sí? Los que son superior al promedio, bueno, y inclusive hay unos filtros personalizados. Entonces aquí hay otras formas de filtrar. Vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, los 10 mejores. ¿Sí? Nos está diciendo, bueno, los 10 mejores que superiores o los 10 mejores que sean más bajitos, los inferiores. ¿Sí? Quiere ver los 10 mejores o menos, de pronto los 5 mejores, los 5 inferiores en este caso. ¿Bien? Y aquí nos refiere dos parámetros, los 5 valores que son elementos, los 5 elementos que tengan el valor más bajito o los 5 elementos porcentuales, ¿sí? Recuerden del 0 al 100%, los 5 más con porcentajes más bajitos. ¿Bien? Esas opciones por lo general pues las dejamos en elementos y presionamos aceptar. Entonces mire que él me está mostrando los valores más bajos, ¿sí? De DIS Medellín. Entonces en este caso me está mostrando pues valores bastante bajos, los otros valores pues estarán asociados eh, a otras proveedores de pronto o a otras ciudades de DIS Medellín. No sabemos porque tenemos aquí aplicado pues el filtro. Sin embargo, le podemos quitar el filtro de proveedor. Entonces voy a quitarle el filtro de proveedor. ¿Bien? Y mire que ahora sí nos está mostrando los 5 valores de fletes más bajos. ¿Bien? Pues el filtro en este momento pues me estaba causando, digamos, eh, algún choque entre esos dos, ¿no? Estaba diciendo, bueno, aquí le estoy mostrando 5, pero resulta que yo solo estoy filtrando los DIS Medellín. Entonces solo me mostraba pues algunos, ¿no? Que eran en este caso 2. Y cuando yo le quité el filtro de DIS Medellín, pues ahora sí me está mostrando el filtro que estaba buscando, que eran los 5 valores más bajos. Miren que se pueden cambiar los filtros. Eh, También ahí hay una cosa que hay que mirar, que es de pronto que yo le diga que filtre algo y haya otro filtro aplicado, pues que no me vaya a dejar mostrar la información, ¿sí? Entonces, pues ahí ya había como un conflicto entre esos filtros que se vayan a aplicar. De igual la información está ahí, ¿no? Uno empieza a mirar a ver si el filtro funciona, si no funciona, por qué quedó mal, por qué no me mostró lo que yo quería, ¿sí? Ahí es donde uno se da cuenta, pues, que hay filtros que eh, yo puedo aplicarlos y de pronto uno va en contra del otro, ¿sí? O uno va a hacer que no se muestre nada de información aplicado, pues, con el otro filtro en conjunto. Entonces, hay formas también de funcionar que también uno puede ir probando de a poquitos y empezando a mirar pues cómo va funcionando los filtros y qué información me muestra, ¿sí? Para pues ver como algo que coordine y algo que tenga lógica cuando estamos aplicando los filtros. Bueno, esa es una forma también de ver información. Eh, Recuerden, toda la información está ahí, eso no se ha perdido, no se ha borrado. Simplemente estoy viendo es la información que necesito. No es más, ¿no? Lo que estoy viendo pues en este momento es lo que yo necesito. Yo termino y pues rápidamente aquí en el botón que está en la parte superior, yo lo puedo seleccionar y él quita absolutamente todos los filtros. O hay una opción aquí en la pestaña datos que tiene pues el mismo filtro con una X. Esa es la opción de borrado de filtro o borrar el filtro. Entonces ahí me va a borrar los filtros que tiene aplicados también. ¿Listo? Entonces esas opcioncitas que están ahí pues son bastante útiles. La última es avanzados, entonces avanzados sí es otro procedimiento diferente. Ya en el curso de Excel avanzado pues utilizarán esa opción, que son pues decirle básicamente cuáles son los parámetros que quiere filtrar, ¿sí? Entonces ya uno escribe cuál es el parámetro y pues hace varias combinaciones bastante útiles, mucho más avanzadas de lo que podemos hacer con estos filtros sencillos. Pero bueno, si se dieron cuenta hay varias opciones en cada filtro sencillo, ¿no? Y crecen si utilizamos las que están en el centro, ¿no? Los filtros de número, por ejemplo, en el caso de una columna que tenga números. Y miren que hay varias formas de filtrar diferentes. Para una columna que tenga letras, también hay filtros de texto.
¿sí? No tantos como los de un número, pero sí hay también formas de filtrar, ¿no? Comienza por, termina por, que contiene, que no contiene. Esas son también formas que están predeterminadas y que me sirven también para filtrar, ¿sí? No es solo seleccionar las flechitas, los chulitos que están abajo, ¿no? A veces solo utilizamos ese y yo soy uno de los que a veces solo utilizo ese. Y se me olvida que hay filtros más especializados ahí en la selección que estoy teniendo, ¿no? Entonces, a veces sí, yo soy consciente de que utilizo solo los chulitos negros para filtrar, ¿sí? Y no aprovecho el filtro en lo que se puede hacer muchas veces. Entonces, a veces uno también se limita por la costumbre, pero no significa que no se puedan hacer muchas más cosas con estos filtros. Bien, bueno, entonces esos son los filtros, herramientas también para datos que es bastante interesante. ¿Listos? Bueno, voy a ir a las instrucciones otra vez, donde me está diciendo ahí en la parte que está seleccionada. Ah, bueno, ya vimos herramientas de filtro. Aquí hay una herramienta que se llama ordenar y subtotal. ¿Listo? Es otra herramienta también que me permite sacar como unos subtotales parciales. Yo puedo hacer los cálculos, por supuesto, con una calculadora y puedo hacer fórmulas, pero aquí en este procedimiento pues se puede hacer unos procedimientos pues adicionales para que Excel pues haga cálculos por mí. Entonces, eso se llaman subtotales y ya les voy a mostrar los subtotales. Voy a sacar aquí insumos, clic derecho, le voy a copiar. Si se dan cuenta, por cada ejercicio o procedimiento estoy sacando una hojita, estoy copiando como para que lo vean separado de los otros que ya hemos hecho. Entonces selecciono insumos, crear una copia y aceptar. Bueno, le voy a cambiar nombre, le voy a colocar aquí, por ejemplo, subtotales. Listo. Lo voy a llevar por aquí al final. Listo. Y aquí vamos a hacer subtotales. En las instrucciones me dice ordenar y subtotal. Entonces ya no está dando una clave. Aquí lo que necesitamos primero que todo es ordenar. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo genere subtotales, él va a hacer un procedimiento y entonces si yo no ordeno primero, pues voy a ver muchísimos subtotales, ¿sí? Que al final yo digo, bueno, ¿y por qué tantos? Entonces, es porque yo no ordeno, ¿sí? Y pues vamos a hacer el ejercicio sin ordenar. Por ejemplo, voy a ordenar, hacer un subtotal basado en la ciudad de origen. ¿Y qué es lo que hace él en el subtotal? Lo primero que él hace es fijarse en la columna ciudad de origen y fijarse en las palabras que están dentro de la columna. Entonces él dice, bueno, encontré a Barranquilla. Listo. Como él ve que la palabra cambia en el siguiente renglón, entonces debajo de Barranquilla, aquí debajito, él inserta una fila. Por aquí va a meter una fila, ¿sí? Y nos va a crear un subtotal. ¿Listo? Entonces él crea un subtotal. Listo. Pasa a la siguiente palabra. Entonces encuentra Florencia. Pero ve que la siguiente cambió a Pereira. Entonces, aquí en Florencia, ¿sí? Él crea otra fila y crea un subtotal. Pasa a Pereira. De Pereira cambia a Barranquilla. En el momento que él cambia, pues debajo de Pereira le agrega una fila, ¿sí? En Barranquilla vuelve a hacer lo mismo. Aquí encontró dos seguidas Pereira, entonces él, pues entre las que son seguidas no tiene ningún problema. Cuando cambia es cuando él inserta un subtotal. En Florencia cambió, entonces aquí inserta otro subtotal. Cuando estos 4 Barranquillas pues los tome, él no hace subtotales en la mitad, él hace subtotales después de que termina la palabra y que va a cambiar. Bien. Entonces en este pedacito nomás insertamos 4, por aquí 2 y por aquí 1. ¿Sí? Solo en ese pedacito, miren que tenemos 7 subtotales. ¿Sí? Entonces, cuando yo no organizo, pues sí, me salen esa cantidad exagerada de subtotales, que pues no debería haber salido, ¿no? Ahí solo tenemos 3 ciudades de origen, o sea que si las tenemos ordenadas, lo máximo que nos va a salir pues son 3 subtotales, uno por cada ciudad.
Ya que son tres ciudades, pues son 3 subtotales. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre cuando vayan a sacar subtotales es ordenar. Entonces, ya saben ordenar, control E. Voy aquí en la parte superior donde dice ordenar. Le digo que voy a ordenar, que mis datos tienen encabezados, que voy a ordenar por ciudad de origen. Ahorita no le voy a dar una lista personalizada, lo voy a dejar así de la A a la Z y aceptar. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Él va a empezar a mirar las palabras que están iguales. No va a insertar nada entre esas palabras porque todas están iguales, no han cambiado. Y hasta que llegue aquí, que es cuando cambia la palabra de ciudad de origen, que cambia a Barranquilla, ya cambia a Florencia, ahí sí va a insertar una fila. ¿Listo? Y va a hacer un subtotal con todas las, basado en las palabras que tenemos ahí organizadas. Bien. Entonces ya vamos a hacer el procedimiento. Entonces, control E para seleccionar la información una vez que la tengo ordenada. Entonces, acuérdense que vamos a manipular la ciudad de origen o estamos organizando por ciudad de origen y esa es la columna principal para nosotros. Bueno, voy a ir en la misma pestaña datos. Del lado derecho hay una opción que se llama esquema. Si no le aparece esquema, debe aparecer estas opciones que dice agrupar, desagrupar y subtotal. ¿Bien? Esas 3 opciones le debe aparecer en separado. ¿Sí? A mí me aparece un botón que dice esquema. A usted le puede aparecer un grupo que se llama esquema y dentro aparecen los 3 iconos que le acabo de mencionar. Cualquiera de las 2 formas. Hay personas que nos dicen, profe, no encuentro esquema porque está separado. Entonces usted ve agrupar, desagrupar y subtotal. ¿Sí? Esas son digamos que la variación que usted puede observar. Bueno, en este caso voy a utilizar subtotales. Bueno, y dice, para cada cambio en, esa es como la palabra clave, para cada cambio en. ¿Sí? Nosotros, si ustedes se acuerdan, nosotros ordenamos la ciudad de origen. ¿Sí? Mire que las palabras inicialmente no cambian. Entonces, a esa ciudad de origen le voy a decir, bueno, para cada cambio en ciudad de origen, ¿sí? O sea, cada vez que le encuentre un cambio de palabra, que sea diferente la palabra, entonces él va a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Usar una función. En este caso, pues ahí está diciendo que es suma, ¿sí? Pero pues uno ya empieza a mirar qué funciones hay adicionalmente. Para las letras, ¿sí? Para cuando ustedes estén organizando letras, tengan en cuenta que las letras no se pueden sumar. ¿Listo? O sea, yo no puedo sumar Barranquilla más Barranquilla. Eso no es una operación que se pueda hacer de esa forma. Yo lo que puedo hacer con esa palabra es contarlas. ¿Listo? Le puedo decir, cuénteme cuántas Barranquillas hay. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Pero sumar Barranquilla más Barranquilla, eso no existe. Eso no es una operación matemática. Entonces, no puedo sumar una palabra más otra palabra. Lo que puedo hacer de pronto es contarlas, que es diferente. ¿Listo? Bueno. Y para que me dé el resultado, le voy a decir agregar subtotal a y le digo cuál es la columna que quiero que yo me coloque el resultado ahí debajo. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar ciudad de origen, ¿sí? Y le voy a quitar esta que dice retención. Y cuando termine, entonces le digo aceptar. Eso es lo que voy a configurar en este momento. Entonces le digo, para cada cambio en la columna que yo organicé, en este caso la columna que yo organicé se llama ciudad de origen. Vamos a buscarla. Aquí está ciudad de origen. ¿Listo? Usar función. Entonces recuerden que con las palabras, si la operación la vamos a hacer con esa columna, entonces lo único que puedo hacer es contar. Y en este caso la palabra se llama recuento. Cuando vean esa palabra recuento es porque me va a permitir contar pues, las celdas que tengan información, en este caso letras. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar la función recuento. Le voy a quitar retención aquí abajo. Yo no quiero que haga recuento de retención. Retención son números, pero pues no le quiero que haga un recuento. Igual no funcionaría con recuento. Hay otra función que es específica para contar números. Lo que quiero que me cuente
son las ciudades de origen. Entonces le voy a decir, póngame la cuenta en ciudad de origen. ¿Listo? Y esa es la configuración que le voy a aplicar. Para cada cambio que él vea en la columna ciudad de origen, voy a hacer un recuento, ¿sí? Él me va a contar todas las palabras que son iguales. En este caso me va a contar todas las Barranquilla y ahí en esa misma columna me va a dar el valor del conteo. ¿Listo? Me va a sacar un subtotal y me va a dar el valor del conteo. Aquí voy a presionar aceptar para que vean que él me acaba de agregar una fila nueva. Pues ahí hay una fila nueva que se llama Barranquilla o cuenta Barranquilla. Y me está diciendo que él encontró 35. O sea, hay al fin y al cabo 35 envíos que tienen la ciudad de origen Barranquilla. ¿Sí? Eso es lo que me está contando ahí, 35 envíos. ¿Sí? Que tienen ciudad de origen Barranquilla. Entonces, podemos seleccionarlos todos. ¿Sí? Y al seleccionarlos todos, Excel también tiene una opción en la parte inferior, aquí en esta barrita, en la barra de estado. Miren que ahí dice recuento 35. Entonces, él me cuenta en algún momento lo que yo tengo seleccionado. Y yo seleccioné pues todas las Barranquillas. Entonces me está diciendo, mire, ahí usted tiene 35. Bien. Si selecciono 2, pues me dice 2. Si selecciono 3, me dice 3. Y eso es lo que yo seleccione. Pero pues como seleccionamos todas las Barranquillas, pues mire que me está diciendo que hay 35. Y eso fue lo que hizo el subtotal. Me contó cuántas Barranquillas habían. Todo porque están ordenadas. Pues ahí ya tenemos un subtotal. Después sigue Florencia. ¿Mm? Él empieza a seleccionar Florencia por acá, Florencias, Florencias, Florencias. Por aquí termina Florencia y entonces me dice, encontré 36 Florencias. ¿Sí? O conté 36 palabras Florencia. Pero si usted se pone a contar la ciudad de origen Florencia, pues usted dice, ah, bueno, son 36 envíos. Y usted ya sabe pues que hay 36 envíos que vienen de Florencia. Bien. Bueno, después sigue con Pereira. Selecciona los de Pereira y miren que aquí nos dice que hay 28 envíos de Pereira. Y al final, él agrega una cuenta general y me dice que en total hay 99 envíos. ¿Sí? Él sumó los 13 subtotales y después me generó un total general y me hizo que hay 99 envíos. ¿Listo? Ese es básicamente pues lo que me muestra el subtotal en cuentas. Pero todo gracias a que yo ordené primero las ciudades, ¿no? Si no hubiéramos ordenado las ciudades, uy, eso nos salía un montón de cuentas parciales. Cualquier cantidad de subtotales nos hubiera salido. Y pues no es la idea es solo ver, en este caso, los 3 subtotales que corresponden a las 3 ciudades. Lo otro que tienen los subtotales, fuera de que inserta filas, es que del lado izquierdo, él agrega una parte. Todo esto que está al lado izquierdo de los números es lo que él agregó. ¿No? Entonces, esa es una parte también que pues ustedes van a ver este desplazamiento de este espacio que él crea. Este espacio lo crea incluso con unos numeritos que están en la parte superior. Tiene que aquí hay 3 números y estos números también me controlan esa forma de agrupar la información. Les voy a mostrar qué pasa cuando uno presiona el 1. Pues uno presiona el 1 y me muestra la cuenta general. ¿Se acuerdan que era de 99? Bueno, entonces él me está mostrando la cuenta general. ¿Sí? Solo la cuenta general. Ahí no me muestra más información si yo presiono el 1. Si presiono el 2, entonces él me muestra la cuenta o las cuentas parciales. ¿Sí? Mire, aquí me está mostrando la cuenta de Barranquilla, la cuenta de Florencia, la cuenta de Pereira y la cuenta general. ¿Sí? Con el 2 me muestra los subtotales y el total general. Con el 1 me muestra solo el total general. Y por supuesto con el 3 pues me va a mostrar toda la información completa. ¿Cómo sé que va toda la información completa? Bueno, aquí del lado izquierdo, cuando tengo un menos,
es porque la información está desagrupada. No está agrupada la información, está desagrupada. ¿Listo? Entonces, cuando está desagrupada, pues listo, uno alcanza a ver qué es lo que está dentro. Mientras que esté agrupada, como pasa con estos símbolos que dicen más, ¿sí? Esto significa que la información está agrupada. En este caso, cuando está agrupada, entonces, ¿qué pasa con la información? Pues no se ve. Lo que se ve es la cuenta de subtotal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Barranquilla, Florencia y Pereira tienen más, ¿sí? Esas tres filas tienen un más. Pues quiere decir que sí, que la información de Barranquilla está agrupada, ¿sí? Yo no veo los 35 Barranquillas, ¿sí? O los 35 envíos de Barranquilla no lo estoy viendo. Lo estoy viendo en la cuenta o el subtotal. Pero supongamos que yo quiero ver las cuentas, entonces voy y presiono el más, ¿sí? Digamos de Pereira. ¿Sí? Y él me muestra pues solo Pereira, ¿sí? Barranquilla no lo está mostrando, Florencia no lo está mostrando, Pereira sí lo está mostrando. Y ahí me dice que hay 28 Pereira. ¿Cuál es el símbolo que ahora acompaña a Pereira? Pues el menos. ¿Por qué el menos? Porque el menos es cuando está desagrupada la información, ¿sí? Recuerden que desagrupada es cuando las muestra, ¿sí? Bueno, puedo presionar el menos otra vez, ¿no? Y otra vez volvemos a la vista que teníamos anteriormente. Entonces, ese más y ese menos lo que hace es eso, mostrarme la información o no mostrármela, ¿sí? O agrupar la información para no mostrarla y el menos pues es desagrupar la información para mostrarla. Esa es una forma de ver la información también, ¿no? Está oculta, vuelve y juega, ¿no? Aquí funcionamos como si aplicáramos un filtro, pero adicionalmente hacemos cuentas, ¿sí? Por ejemplo, esa es una ventaja de este subtotal, ¿no? Que él me saca subtotales parciales con una función que nosotros le decimos que aplique. En este caso, para palabras, recuerden que estamos utilizando la palabra recuento, ¿sí? Esta es la única que funciona con palabras. Bueno, ¿cómo se quitan estos filtros? Me puedo parar aquí en una celda de estas cualquiera y le puedo decir control E. Entonces ahí selecciona toda la información, inclusive la que está oculta. Voy a decirle esquema, subtotal. Y al final, al lado del botón aceptar, hay un botón que dice quitar todos. ¿Listo? Entonces le voy a decir quitar todos. Y ya se desaparecen los subtotales que habíamos acá. Miren que del lado izquierdo ya no aparecen nada de numeritos adicionales. El 1, el 2 y el 3, que eran los niveles de agrupamiento que se mostraban, ya no aparecen. Todo es, solo son las numeraciones de las filas lo que aparece. Entonces, ahí ya tenemos una forma pues, de identificar. Bueno, ya que tenemos organizado Barranquilla, ¿sí? También podríamos hacer un subtotal basado en ese orden. Entonces voy a decirle control E, voy a ir a esquema, subtotal, ¿sí? Para cada cambio en ciudad de origen lo voy a dejar igual. Le voy a cambiar la función a una función de suma, pero esta vez no voy a decir que lo haga en ciudad de origen, porque recuerden que ciudad de origen tiene palabras, ¿sí? Sino que le voy a decir, bueno, agregue el subtotal a una columna que tenga números. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar retención. Retención, si ustedes se dan cuenta, es la última columna y tiene números. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Esta vez sí va a sumar los números, ¿sí? Porque recuerden que la suma sí se puede aplicar a números. Así yo esté organizando por la ciudad de origen, él va a sumar la columna de retención. ¿Listo? Si yo quiero decirle que sume otra de una vez, entonces le digo, por ejemplo, fletes. Entonces selecciono fletes y selecciono retención. Entonces, ¿el qué va a hacer? Pues va a hacer las dos operaciones en cada columna, ¿sí? Basado en los cambios que haya en ciudad de origen. ¿Sí? Recuerden que esa es la parte inicial que nosotros colocamos, ¿no? Para cada cambio en, y ahí definimos pues el parámetro que tenemos ordenado.
Si no está ordenado, no lo va a tocar porque acuérdense que eso genera muchos subtotales. Bueno, ahora sí voy a mirar con aceptar. ¿Listo? Empiezo acá a encontrar a Barranquilla. Perdón. Mire que él coloca la palabra total, ya no coloca la palabra cuenta. Y debajo de la columna fletes, miren que él hizo una cuenta. ¿Sí? Él sumó todos los fletes y me sumaron 407.929. Y lo mismo hizo con la columna de retención, porque yo le dije que también lo hiciera con retención. Y sumó todas las retenciones. En este caso, me está sumando retenciones de 98.050. ¿Bien? Entonces, mire que la operación de suma sí la hace con las columnas que tienen números. ¿Bien? Esa es la otra diferencia. Operaciones como suma, promedio, máximo, mínimo, todas esas son operaciones que se hacen con números, ¿sí? Si yo le digo, súmeme todas las Barranquillas, él no lo hace, él me va a aparecer aquí una cuenta total y me va a decir 0, ¿sí? Porque él no puede sumar Barranquilla más Barranquilla, ¿sí? Entonces, esa es una pequeña diferencia. A veces hacemos las operaciones, pero no nos fijamos en dónde las hacemos. Y si yo sumo ciudad de origen, pues grave, ¿sí? Lo que sí podría sumar son fletes que tienen números, retenciones que tienen números, o bueno, la que tenga números, ¿no? Aquí tenemos otras 4 eh, columnas que tienen números. Todo eso lo podría sumar, le podría sacar promedio, les podría sacar, hay producto. Bueno, hay varias operaciones que se pueden hacer con números. ¿Listo? Entonces no se les olvide que eso es como algo clave para que lo tengan en cuenta en los subtotales. Bueno, listo. Y ya usted dice, bueno, ya saqué el subtotal, ya me di cuenta de Barranquilla. Vamos a poner aquí el 2 del lado izquierdo. Presiono el 2 y miren que ahí está la cuenta de los fletes de la retención por cada una de las ciudades. Ahí está cuánto es el total para Barranquilla en fletes y en retención, cuánto es el total para Florencia en fletes y en retención, y cuánto es el total para Pereira en fletes y en retención. Cada ciudad pues tiene su suma, ¿listo? Y al final está la suma general. Entonces, en total de fletes hay 1.305.469 y en total de retención hay 292.050. Ahí ya tenemos pues el total de todas las retenciones de todo el archivo. ¿Sí? Y esos subtotales pues son calculados básicamente con ayuda de Excel. Simplemente nosotros le decimos qué cálculo queremos. Y bueno, importante que ordenemos la información, ya saben. Si no la ordena, pues grave. Toca ordenarla porque si no nos saldrían una cantidad pues bastante mayor de subtotales. ¿Listo? Pero si usted la ordena, pues mire la cantidad de subtotales, es más pequeña. Esos son subtotales entonces para que también los prueben. Son pues operaciones parciales que nos ayuda a hacer Excel. Recuerden que están aquí en esquema, si no le aparece esquema, pues le aparecen todos los 3 separados. ¿Sí? Esquema aparecería pues como un nombre en la parte inferior, así como aparece aquí en la parte inferior, pues aparecería esquema. Y pues yo podría ver los 3 botones. ¿Sí? Eh, es como más visual en esa forma. A mí sí me aparece dentro de un solo icono que dice esquema. Entonces me toca seleccionar ese icono que dice esquema para que me muestre los otros 3 botones. ¿Listo? Esa sería como una variación de pronto que pueden encontrar. De resto, esta pestaña de datos pues es muy útil. Tiene bastantes cositas que uno puede utilizar con los datos para el manejo de la información. Entonces, pues ahí ya más adelante en otros cursos o en otros niveles se darán cuenta pues que hay más opciones que se pueden utilizar que son bastante útiles, ¿no? Por aquí hay unas opciones, por ejemplo, de em, eliminar valores duplicados, ¿sí? Entonces, usted tiene mucha información y selecciona una lista y resulta que usted de esa lista solo quiere los valores únicos, entonces pues le dice quitar valores duplicados, ¿sí? Y le va a mostrar solo los valores únicos. Eso podría servir en algún momento cuando a uno le pasan cualquier cantidad de información y solo necesita pues cuáles son los nombres sin repetir.
Entonces, eliminar pues las filas duplicadas, es decir, es útil. Claro que aquí elimina, ¿no? Ahí sí tengan cuidado porque él elimina, ¿no? Entonces, si va a eliminar, pues bueno, elimine. Si no, pues copia la información, la pasa a otra hoja, quita los duplicados y ahí ya se da cuenta pues cuál es la información que no está duplicada. Bueno, ahí hay varias herramientas que pueden utilizar también. Esa pestaña de datos es muy útil, ¿sí? Para hacer bastantes cositas. Entonces, esas otras herramientas que tienen las demás pestañas, pues son útiles, ¿sí? Por eso no me fui a a la de inicio únicamente, ¿sí? Que tiene el formato condicional y que al lado tiene ordenar. Bueno, en esa, para mostrarles pues las otras herramientas de datos también que se pueden encontrar. ¿Sí? Esa es básicamente pues los procedimientos que tenemos aquí con información. La idea es practicar, la idea es aprenderse pues dónde están ubicados los elementos que estamos utilizando, dónde está el ordenar, dónde está el filtro, ¿sí? Dónde está esquema, dónde está subtotales y básicamente qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces todo eso es parte de la unidad para que también practiquen pues esos procedimientos. Y yo sé que si manejan información, pues esos procedimientos son útiles cuando está buscando uno algo, ¿no? Está buscando uno algo y empieza uno, bueno, ¿cómo lo busco? Lo ordeno primero o lo filtro, ¿sí? O en este caso, si lo filtro y saco un subtotal, pues ¿será que me da los datos? Más fácil. Bueno, pues todo eso es información que la pueden manipular, ¿listo? Entonces, les encargo que hagan pruebitas con esos archivos. La información está en la hoja de insumos, ¿sí? Solo es mirarla, entenderla un poquito y empezar a utilizar los procedimientos que hicimos hoy. El formato condicional, el ordenamiento, los filtros, ¿sí? O los subtotales. Cualquiera de esos es eh, útil en su momento, ¿listo? Para que se lo aprendan como herramienta de manejo de información. Bueno, no sé si haya de pronto alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy o antes. ¿No hay problema? Todo bien, claro. Gracias, Flo. Listo. Entonces no se les olvide practicar. Bien. Les voy a enviar de una vez el formato de asistencia. Por aquí creo que ya lo tenía listo el correo. Enlace de asistencia y se va el enlace de asistencia para que lo llenen, por favor. Y también les quiero recordar que el curso se acaba el viernes. Entonces, pues no se les olvide hacer las actividades que tengan pendientes. Las actividades, pues, digamos que se cierran el viernes a la medianoche. Entonces, pues, hasta ahí tenemos como plazo de hacer las evaluaciones que estén pendientes. Em, Pueden utilizar los intentos que estén programados en la plataforma. Si necesitan de pronto algún intento adicional, pues ya saben que me avisan y yo les habilito un intento adicional. ¿Sí? Fuera de los que hay ahí, pues yo les puedo habilitar un intento más. Perdón, profe, Eh, ¿le enviamos un correíto solicitando el intento o sí, cómo es? por ejemplo, supongamos que tú utilizaste los 3 intentos de la primera evaluación. Entonces tú me dices, no, necesito otro intento, a ver si mejoro la nota. Y me escribes correíto y me avisas pues que si quieres de pronto mejorar alguna evaluación. ¿Sí? Y yo Ah, no bueno, tengo problema, gracias, yo profe. le habilito Listo. un intento más. Eso sí, Bueno, no me profe. vayan a escribir faltando 5 minutos para el cierre del curso porque ahí sí no tengo tiempo de habilitarlo. Bueno, ¿Listos? profe. Con Bien, listo. tiempito sí sí, yo ya alcanzo a leer el correo y lo habilito. Y le respondo, ya está habilitado el intento. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa me avisan. Por si de pronto quieren pues mejorar esas notas, yo les habilito otra opción para que presenten el examen nuevamente. Bueno, fuera de las que Bueno, ya hay, ¿no? Acuérdense que ya hay varios intentos ahí en esas evaluaciones, entonces se hay puede dos, habilitar otros. Hay hay 2 en dos, algunas, hay otros dos. 3. Bueno, Ah, depende de la evaluación. bueno, señor. Y sí, si necesitan otra, pues me avisan con correíto. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la unidad número 4. Solo nos falta la del día viernes. El día viernes también nos vemos a las 8. Esa sería nuestra última sesión ya para ver la última partecita que es relativamente corta, que son los gráficos en Excel y con eso ya terminamos el curso pues el día viernes. Y el curso básico
de Excel. ¿Bien? Entonces, voy a tener por aquí la grabación de una vez. Si no hay más